Yo quiero en primer lugar proponerles que enviemos un mensaje de solidaridad al extraordinario documento, al comunicado que publicó antier el Comité Revolucionario Indígena y la Comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Creo que es un comunicado de una enorme importancia y estaba yo pensando cómo se vincula a los cambios que ha habido en este tipo de encuentros en varios sentidos, particularmente en el énfasis que se está poniendo en nuestras reuniones en la categoría del capitalismo corporativo, que nos permite un análisis mucho más profundo y preciso que la categoría del poder desvinculada del poder del gran capital y de su articulación con en ese complejo empresarial, militar, político y mediático que maneja todo un proceso mundial llamado de globalización y sobre el cual hablaré más tarde. Porque, en segundo lugar, querría decirles que aquí he aprendido mucho oyendo las reflexiones de los compañeros, reflexiones que son producto de la memoria de sus luchas, de la memoria de la práctica de sus teorías y del encuentro con las que vienen de los movimientos de liberación, de emancipación, de otros mundos, en particular del mundo occidental, pero también de África y Asia, particularmente los que vienen de los 60s y 70s. Es muy interesante ver cómo se ha enriquecido y se ha precisado el discurso de lo uno en lo diverso, y quise preguntar a algún compañero Tzotzil, tuve la oportunidad de preguntarle cómo leyeron ustedes el comunicado, porque cada uno de nosotros lo leyó y lo interpretó de una manera determinada. Y fíjense lo que me contestó, que es muy significativo para darse cuenta que uno lee de una manera especial y otros leen tal vez con más riqueza de la que uno halló. Y me dijo el hermano Tzotzil, dice, no lo leímos como si nos dijera quién eres, sino cómo te vas a ver en este mundo de diferencias y que no es en todo diferente. Tenemos que encontrarnos y que actuar juntos. Y eso sí se relacionó con algo que yo había visto ahí en el documento, y es el vínculo más estrecho con la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas y el intento de aumentar los vínculos con los adherentes, como el que habla, con el movimiento zapatista, y los vínculos con otros movimientos sociales de México y del mundo, lo cual me permitió replantear el problema del que les quería hablar o del que les quiero hablar, en el sentido de que esta es la oportunidad para pensar y organizar
una inmensa red de colectivos en defensa del territorio, de la tierra con T minúscula y con T mayúscula. Tarea fundamental si pensamos en la otra política desde abajo y desde la izquierda, y si pensamos en la dialéctica de lo inmediato o de las necesidades inmediatas, que muchas veces se opone a la de las grandes luchas a largo plazo, pero que en los pueblos más oprimidos, que aún conservan su territorio y que están viendo cómo se los quitan de una u otra manera, como aquí lo hemos escuchado, la organización que están realizando constituye una aportación a la vieja alternativa de reforma o revolución, y es una creación histórica nueva, difícil de entender, no solo por el pensamiento conservador, sino por aquellos que han estado acostumbrados a hacer política institucional, política al estilo del siglo XX. La posibilidad de crear esta organización mundial en defensa del territorio sería o constituiría la posibilidad de enfrentar una política que tiende a irse hacia la extrema derecha del capital corporativo y de los complejos empresariales, militares, mediáticos y políticos, que es una política de recolonización del mundo, y que es una política que está usando dos elementos del poder, que son la propiedad y la fuerza, el dominio y la soberanía. Son dos formas en que se ha ido metiendo en los países y en el mundo, y en que ha ido transformando muchos intentos de reforma al capitalismo o de revolución frente al capitalismo, y los ha reestructurado de una manera tal que los ha destrozado. Y al destrozarlos está cometiendo uno de los actos que debemos ver como crítico del modo o sistema de dominación y acumulación capitalista. Está destruyendo sus mediaciones, las mediaciones que hizo en la posguerra, para no irme más lejos. Estas mediaciones fueron o constituyeron distintos proyectos, muchos de ellos originalmente deseosos de lograr el socialismo y la democracia a través de reformas, con genuinos luchadores que pensaron que por ese camino podían llegar. Otros que planteaban la revolución o al estilo del 48 del siglo XIX, o como la plantea Lenin, vinculando la lucha de los trabajadores con la lucha contra el imperialismo y la toma del poder de los zares. Estos últimos, dentro de los países hegemónicos del mundo capitalista, constituyen partidos comunistas que luchan en los parlamentos, pero que en esta gran crisis de las mediaciones no se distinguen ya de los reformistas, como ocurre también con aquellos que, viniendo del nacionalismo revolucionario que surgió en China, que surgió en México, etcétera, fueron adoptando relaciones crecientes de dependencia en la propiedad y en el poder con las corporaciones, con el capital corporativo.
Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que tres grandes corrientes del pensamiento revolucionario o que quería, mediante la evolución, lograr la democracia y el socialismo, han sido prácticamente anulados y los vemos con una incapacidad de, ya no les digo de hacer una crítica y de organizarse para luchar contra el capitalismo corporativo, sino que incluso si ustedes leen sus programas, sus discursos, sus discusiones, ya no son ni siquiera contra el neoliberalismo. Algunas políticas elementales que se les piden que firmen, que sostengan, no las sostienen. Entonces, ante esta gravísima crisis, surge un nuevo movimiento que cambia la geometría política y esta ya no solo tiene centro, derecho y izquierda, sino abajo y arriba. Y esto no fue cualquier cosa. La nueva geometría nos indica que hay una serie de antiguos compañeros, de antiguos hermanos, que siguen luchando dentro de las normas y bajo el tipo de ideas y discursos y luchas que fueron válidas y significativas en un momento dado y que han perdido su capacidad de reflexión y de acción, porque ha llegado un momento en que lo que llama el vocero del gran capital no negociable, not negotiable, que es la dictadura, ¿verdad? Esto no se negocia, se está aplicando en todos los terrenos, de una manera tal que están provocando una crisis a la que le podemos dar el mismo nombre que se le da a las guerras por el Pentágono cuando se les llama guerras de espectro amplio. Esta es una crisis de espectro amplio y incluye mucho más que las crisis financieras, mucho más que las crisis económicas. Y no es una crisis coyuntural que se vaya a resolver en 1 o 2 años, como dicen muchos gobernantes, y constantemente se están equivocando porque siempre no se resolvió. Es una crisis que no es cíclica, de corta duración, ni es una de larga duración. Es una crisis del modo de dominación y acumulación llamado capitalista, movido no por el mercado, sino por la maximización de utilidades y la minimización de riesgos. Problema de gran importancia para las ciencias hegemónicas y para las tecnociencias. Y, desde luego, para la llamada econometría, ¿no? Que estas disciplinas están dedicadas a maximizar utilidades y a minimizar los riesgos del capital y de las hazañas que el capital realiza en sus nuevas formas de depredación, de ocupación de territorios, de violación del derecho internacional que había establecido a raíz de la Segunda Guerra Mundial o al término de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sí se está dando un fenómeno de crisis que tampoco alcanzamos a entender muy bien, porque es casi como la crisis de una era, ¿no? Y porque, por una parte, en nuestra práctica de la teoría, no teníamos los elementos para pensar, y el error fue gravísimo para muchos de nosotros, que esfuerzos como el que realiza Lenin, ¿verdad?, iban a acabar en el desastre en que han acabado. No pensábamos que esfuerzos como el que desarrolla Mao iban a acabar en el desastre en el que han acabado. No pensamos que el heroico pueblo de Vietnam iba a terminar
donde terminó. Entonces, si nosotros vemos esta evolución con sorpresa, nos damos cuenta de dos cosas. Por un lado, de que hay una nueva forma de plantear los problemas y las alternativas, y que esa nueva forma tiene como origen a una región del mundo que está en el sureste mexicano y que ocupan los antiguos pueblos mayas. Allí nació un proyecto universal y desde el principio fue un proyecto que en la diversidad encontró la unidad, encontró que en la variedad inmensa del mundo hay ciertos elementos que tenemos todos. Y se planteó no como un proyecto para una nueva política indigenista o indianista, sino como un proyecto de emancipación humana y también como un proyecto de transición en la medida de lo posible pacífica y en la medida de lo posible a partir de una política de la resistencia. ¿Resistencia para qué? Para vivir, resistencia para defender la tierra, para defender el agua, para defender el bosque, para defender la vida mínima, hecho que han logrado, según el último comunicado, los compañeros y hermanos zapatistas, que nos dicen cómo en su territorio los niños tienen escuela, los enfermos tienen hospital y medicina, y todos tienen alimento, y allí no hubo el narcotráfico, ni la inseguridad, ni las matanzas que existen con la corrupción espantosa en el resto del país y del mundo. Entonces, aquí estamos hablando de un nuevo proyecto con todas las experiencias anteriores, que son muchas, y en las cuales no solo están estos movimientos como el de Lenin o el de Mao, sino también otros como las guerrillas de los años 60 y 70. Ahora, una segunda reflexión que tenemos que hacernos es que al caer todos estos proyectos, al deshacerse todos estos países que llegaron a ocupar una parte muy importante de la Tierra, hay una pequeña isla que tenía 7 millones de habitantes y que está allí. Y entonces podemos nosotros pensar que es un milagro, o si nos limitamos a un análisis político, tenemos que preguntarnos qué hubo allí que sigue resistiendo una pequeña isla a la potencia imperialista más poderosa y agresiva del mundo. ¿Qué tiene? Porque tiene que tener algo, ¿no? Por más que le han hecho la campaña más espantosa que hay, ese algo es una mezcla de la enorme cultura de la lucha por la independencia y de la lucha de clases, pero de otra lucha de clases, aquella en que la lucha contra la esclavitud de Toussaint Louverture en Haití le demostró, en medio de la tragedia, que el esclavo que se libera en un país colonial no se libera, porque siempre vienen los ejércitos de los Napoleones a acabar con el proyecto del esclavo. Lo cual nos plantea a otro nivel, ya no el de las comunidades de origen indígena de la primera conquista, sino de las comunidades nacionales, el problema de combinar nuestras luchas por la autonomía con nuestras luchas por la independencia. Y todas ellas están vinculadas, en el caso de Cuba, a la junta muy seria y muy profunda y muy vital y muy práctica y muy emotiva de Marx y de Martí.
y así como los zapatistas toman la palabra, toman el concepto de dignidad como la forma de enfrentarse a la dictadura del poder, así los cubanos le dan a la moral un sentido político de resistencia y lucha y de articulación y de cooperación y de solidaridad entre nosotros y de fraternidad o de hermandad práctica, que no se queda en las palabras, no se queda en la moralina de que hablaba Benedetti, sino que es una realidad. Ahora, la gente que no tiene esta práctica de la moral cree que todas son vaciladas y que nada más estamos hablando, pero ahí está una realidad, y esa realidad no la podemos ignorar, ¿no? Entonces esto, al abrirse, como lo acaba de hacer el movimiento zapatista, hacia la diversidad en el mundo, tenemos que plantearnos el problema de las resistencias frente a la nueva ofensiva del gran capital o del capital corporativo y de los complejos militares, empresariales, mediáticos y políticos. Y creo que en ese momento vamos a confirmar que, aparte de las características de recolonización del mundo que tiene el capitalismo, también su crisis es una crisis de la moneda, es una crisis del salario, es una crisis del crédito, es una crisis del modo de acumulación, pero no queda allí. Entonces quiere decir que hay otro modo de acumulación o que está repitiéndose lo que ha ocurrido en crisis anteriores. En crisis anteriores también había una combinación de los modos de acumulación depredadora con los modos de acumulación salarial. La depredación y el salario, la depredación o la explotación de las colonias, la ocupación de territorios, etcétera, se hizo desde antes. Pero no, ahora es mucho más serio porque la contradicción, como decíamos antiguamente, la contradicción entre el modo de dominación y acumulación capitalista por la vía salarial y por las utilidades, por el crédito, por las finanzas, etcétera, está en plena crisis y no puede salir. Pero aparte de eso, está también en crisis el proyecto del imperialismo único o dominante, ¿verdad? Que durante un tiempo, particularmente en los años 80, tuvo Estados Unidos y que el profesor Huttard en su magnífica conferencia pues destacó al hacernos ver cómo Estados Unidos invirtió durante todo este tiempo mucho más que todos los países juntos en armas y en municiones. Ese proyecto falló. Ese proyecto, y eso ya lo ha repetido y analizado muchas veces Wallerstein, ese proyecto ya está en crisis y se están formando dos bloques informes todavía, pero manejados por aquello que Roosevelt temía mucho, en una frase que por ahí pueden ustedes leer en la jornada electrónica, en una frase en que dijo, le temo más a los negocios organizados que al crimen organizado, dijo Roosevelt, pero se quedó corto porque ahora se juntó el negocio organizado con el crimen organizado. Entonces, todo esto nos revela una crisis muy fuerte que no solo se da en Estados Unidos, que no solo se da en Europa, sino en Rusia
y en China, cuya capacidad de producción es inmensa y cuya capacidad de destrucción es total, al grado de que se habla desde hace mucho tiempo en la teoría del Pentágono y demás de la destrucción mutua asegurada, Mutual Assured Destruction. Bueno, eso se ha dejado de hablar de eso, ¿verdad? Y se ha dejado de hablar no porque sea ahora más lejano el peligro, porque ahora es mucho peor, porque si había bombas para terminar con todo el planeta hace 50 años, como las bombas nucleares y todos los aparatos que sirven para este tipo de guerra son un negocio gigantesco y son el motor principal de la economía de estos países, han seguido produciendo bombas y bombas y bombas y además mejorando los sistemas de lanzamiento, disminuyendo con la nanotecnología las bombas, etc. Entonces la capacidad destructiva es verdaderamente extraordinaria. No quiero fatigarlos hablándoles más de todos los problemas, salvo de otra crisis que es gravísima, que es la crisis de la sociedad del conocimiento. Porque hay una crisis del conocimiento tremenda en los rulers, en los gobernantes, sean estos jefes de gobierno que se están convirtiendo en gerentes, ¿verdad? Buscando que vengan capitales a salvarnos, porque ellos van a crear empleo, ¿verdad? Y haciendo todo lo posible, incluso cuando son socialistas, como o se dicen socialistas, andan busca y busca, por favor vengan a invertir acá y les damos todas las facilidades. Y bueno, no solo en ese terreno, sino en los terrenos de del uso de la corrupción junto con la represión como armas para dominar a nuestros pueblos. Es allí donde nosotros le ponemos un alto muy grande a la dictadura del capital monopólico. Cuando nos acordamos que nos van a atacar buscando cooptarnos, corrompernos o matarnos. Y ahí les decimos no. Y no solo hablamos de moralina, hablamos de una moral de defensa de nuestro proyecto de emancipación humana y de emancipación humana en el terreno del conocimiento, en el terreno de la producción, en el terreno de la diversión, en el terreno de la educación, en la vida. Es muy necesario darnos cuenta de que no podemos, en algunos casos, generalizar la posición política que tenemos en un lugar del planeta a todo el planeta. Como se puede advertir en la lectura que se hizo de este comunicado, hay elementos particulares, concretos, determinados en un país que no se dan en otro. Entonces, dentro de la gama de la resistencia, vemos pues como la más avanzada a Cuba, que más que ser la última revolución marxista-leninista, es la primera del nuevo tipo. ¿Cuál es ese nuevo tipo? Es un tipo en el que si se inicia el proceso desde arriba y a la izquierda, y se inicia con la lógica de que el Estado tiene un papel muy significativo en el desarrollo, de todos modos, constantemente el proceso cubano está estableciendo vínculos con toda la población, desde el primer día, y practica algo que es muy importante, la pedagogía política. La pedagogía política consiste no solo en enseñar, sino en aprender,
Uno tiene que aprender todo el tiempo. Y esa pedagogía política no la debemos olvidar, porque si en 1959 había unos cientos de seres humanos que sabían de todos esos problemas, ahora son varios millones de seres humanos los que saben de esos problemas. Y eso no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, a partir de eso, podemos ver otros países como en el nuestro. El EZ primero se levantó en armas, tomó varias ciudades, después aceptó dialogar, después se hizo, antes del diálogo, de los diálogos de San Andrés, se tomó una medida extraordinaria, ¿verdad?, que en gran parte se debe a don Samuel Ruiz, ¿verdad?, cuya memoria no puedo olvidar, y que hizo que se suspendiera el fuego en una guerra que estaba por empezar. Es lo más raro en la historia de la humanidad, que dos ejércitos que están a punto de pelearse firmen un pacto de no agresión y vamos a hablar. Y vinieron los diálogos de Catedral primero, después los diálogos en el ejido de San Miguel y después los diálogos de San Andrés. Entonces, hubo un momento en que aceptó la lucha en ese terreno. Pero ¿qué pasó con esa lucha? Que la traicionaron todos los partidos y la traicionó el gobierno. Y entonces fue cuando dijo, ahora nos encerramos. Pero nunca su proyecto fue de nada más luchar abajo y a la izquierda. No, si podemos luchar arriba, también vamos a luchar arriba, ¿no? El problema es mantener esos principios fundamentales y en torno a ellos una gran disciplina, porque eso también lo mostraron el otro día, que a diferencia de los jóvenes estudiantes en cuyas filas se pueden meter los provocadores cuando les da la gana, allí en esas filas no se podía meter ni uno, pero ni uno, ni a una pulga de uno, ¿verdad? Entonces, este tipo de cambios no provienen de posiciones teóricas o emocionales, son hechos, ¿no? Tenemos la posibilidad en este momento de definir las luchas, como de definir el capitalismo, como de definir el proyecto de democracia, de autonomía, de libertad, con hechos. Y en el proceso se encuentran otros países que están en la resistencia frente a este proyecto colonizador. Entre ellos, a la cabeza, me parece, puedo equivocarme, se encuentra Venezuela, se encuentra Bolivia, con más contradicciones y dificultades se encuentra Ecuador, pero hay otros que también están resistiendo y que, como el Uruguay, con mucha fuerza de una democracia muy vinculada a la cultura socialista e incluso marxista, y se encuentran quienes de pronto se enfrentan a la toma de las Islas Malvinas por el Imperio Británico y se enfrentan a la deuda externa y cancelan la deuda externa, ¿no? Entonces, esas son resistencias nuevas que, bueno, nosotros no estamos en ellas, pero tenemos que respetar y tenemos que aprender a acercarnos a un mundo que es diverso, que es distinto, pero que tiene problemas parecidos y que puede luchar de maneras distintas y que no estamos luchando contra el poder así en abstracto, no. Si el poder es nuestro, lo vamos a hacer muy distinto del que ellos tienen, muy distinto. Por eso el subcomandante habla en esa capacidad de expresión que tiene de una democracia, otra democracia, muy otra, ¿verdad? Vamos a hacer muy otro poder, ¿verdad? Muy otro, no tiene nada que ver con esta porquería, ¿verdad? Con esta vinculación entre el poder de las corporaciones y el poder del crimen organizado, o contra los paramilitares y la subrogación de trabajadores que están ya
en situación casi de esclavitud. No podría detenerme antes de terminar sin decirles lo agradecido que estoy a los compañeros de esta universidad magnífica por su invitación y sin pedirles que estudiemos mucho más a fondo el pensamiento de los zapatistas como un pensamiento que viene de la experiencia universal del ser humano y que viene de la experiencia que han tenido en su lucha por la democracia, por la justicia y por la libertad los descendientes de los pueblos mayas. Muchas gracias.